Dios te bendiga y bienvenido al día número 306 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Me gustaría poder recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y al igual te animo a que tú puedas compartir este podcast con otras personas para que se puedan unir a leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 4 al capítulo 6 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas. Amén. Señor que estás en el cielo en esta hora, damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, pidiendo que tú seas, Señor, hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos, Señor, esa revelación, Padre, necesaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer Hechos capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo la tierra mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años.
Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían hecho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en el cielo. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado y de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hechos capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías quien, junto con su esposa Safira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en la área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos
a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que, al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 6.
Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante el concilio, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Sicilia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Aleluya. Así que hemos leído Hechos capítulo 4 al capítulo 6, donde vimos en el capítulo 4 que Pedro y Juan, después del milagro del cojo, son arrestados y presentados ante los líderes religiosos. Les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde como siempre, ¿verdad? Responde el primero con valentía. Este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó. En ningún otro hay salvación. Y vemos que los líderes se sorprenden al ver su valentía, sabiendo que ellos eran hombres sin educación formal. Recordemos que Pedro era un pescador. Tenía un trabajo común y corriente, por decirlo así, en su tiempo. Él no era un rabí, él no era un maestro. Y vemos que como solución a aquel problema que era para los líderes religiosos, que Pedro anduviera divulgando o predicando o proclamando que la razón por cual aquel hombre había sido sano era porque ellos habían orado en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto es tan clave porque Pedro dijo el nombre de Jesucristo de Nazaret. En otras palabras, ya él no está diciendo Jesús de Nazaret, él está diciendo Jesucristo de Nazaret. Aquel hombre que era de Nazaret, que se llamaba Jesús, él es el Cristo, él es el Mesías. Al agregarle Cristo al final del nombre de Jesús, Pedro está proclamando y diciéndole, Él es el Mesías del cual estábamos esperando. Él es Jesucristo. Y ustedes lo crucificaron, pero como Él era el Cristo, Él venció y Dios lo resucitó entre los muertos.
Él está vivo. Y no hay salvación a través de ninguna otra persona que quiera proclamarse ser un Salvador, un Redentor. Él es el Mesías. Este hombre llamado Jesús, que era de Nazaret, Él es el Cristo. Y Pedro habla esto con toda valentía, al punto que vemos que estos líderes están sorprendidos. Entonces, aún así, a pesar de ver la valentía de Pedro y aquella veracidad y convicción con la cual Pedro estaba hablando, estos líderes religiosos, de los cuales eran arrogantes, por decir lo mínimo, intentan mantener el control de la situación, queriendo prohibirle, imponérseles a Pedro y a Juan de que no pueden hablar más de Jesús. Pero Pedro y Juan los desafían, no con el fin de querer ellos ser desafiantes, pero para dejarles saber a ellos de que había una autoridad mayor que ellos, la cual era Dios. Y ellos les dice, es correcto obedecerlos a ustedes antes que Dios. Dios es la autoridad mayor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, le dice Pedro y Juan a estos líderes. Así que vemos que al regresar con los creyentes, todos oran juntos y aquel lugar tiembla. Y todos son llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Es que hay una gran verdad, de la cual cuando el Espíritu Santo de Dios está presente en un lugar, allí tienen que suceder cosas sobrenaturales. En la iglesia de hoy en día podemos ver en muchas ocasiones una iglesia pacífica, cómoda. Pero si leemos el libro de los Hechos, veremos nosotros los grandes prodigios que sucedían a través de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y vemos aquí que cuando los creyentes estaban orando juntos en armonía, aquel lugar tiembla. La tierra tiembla. Y todos los que estaban ahí orando, buscando la presencia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y empoderados, porque hablaban con valentía. Así que vemos que en esa época o en ese tiempo la iglesia vivía en unidad y generosidad, porque nos dice en el verso 34, no había necesitados, porque compartían lo que tenían. Así que, y no porque fuera esto una comunidad de las cuales hoy en día podemos ver que hay comunidades utopias, sino de que habían llegado ellos al entendimiento que Dios lo era todo. Y su corazón estaba ahora en Dios, en el hacer la voluntad del Padre, en buscar a Dios, en tener a Dios más que en las cosas de la tierra. Al punto que si ellos miraban una necesidad, ellos se desprendían de aquello que tenían y lo compartían con aquellos que no tenían. Así que, y vemos terminando ese capítulo, el capítulo 4, Bernabé es nombrado como ejemplo de fidelidad. En Hechos 5, vemos que una pareja llamada Ananías y Zafira venden una propiedad, pero sin necesidad le mienten a Pedro. Pero no era Pedro a quien ellos estaban mintiendo, sino que a Dios, sino que al Espíritu Santo, fingiendo entregar todo el dinero. Y Pedro les confronta, les dice, no murieron por no dar dinero, sino por mentir a Dios. Y ambos caen muertos, respectivamente. Y a la iglesia ver esto,
Hay un temor de Dios en sus corazones, en ver que a Dios no se le puede engañar, con Dios no se puede jugar. Dios es veraz. De ahí vemos que los apóstoles hacen muchos milagros, más personas se convierten, pero los líderes religiosos vemos que, como siempre, tienen celos y arrestan a los apóstoles. Y un ángel los libera la noche y les dice, vayan y prediquen. Y son llevados otra vez ante el concilio. Y Pedro les declara, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el concilio quiere matarlos, vemos. Pero Gamaliel, un fariseo sabio, interviene y les dice, si esto no proviene de Dios, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no van a poder detenerlo. Es más, es posible que estén peleando ustedes contra Dios mismo. Así que el concilio acepta aquel consejo de Gamaliel y los apóstoles son azotados, se desquitan como quiera, pero salen gozosos ellos por haber sufrido por la causa de Jesús. Y esto no los desanima a ellos, sino que los empodera más, porque saben que están haciendo lo correcto y que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes del enemigo que quiere detener la verdad de ser predicada. Porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Hechos capítulo 6, la iglesia vemos que está creciendo rápidamente. Está el respaldo de Dios en aquello que ellos estaban haciendo. Y vemos que surge una necesidad. Algunas viudas estaban siendo descuidadas en la distribución de alimentos. Había generosidad dentro de la iglesia, vemos, ¿verdad? La iglesia estaba cuidando de la comunidad, tal como debe de ser. Y los apóstoles deciden que deben enfocarse en la oración y en la enseñanza. Así que escogen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para servir. Y entre ellos estaba Esteban, que era lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe. Y vemos que el mensaje de Dios se difundía aún a través de ellos. Y muchos sacerdotes judíos también se convirtieron al cristianismo, a este evangelio que ellos estaban proclamando de que Jesús era el Cristo. Y Esteban vemos que comienza a hacer señales y prodigios, y algunos lo acusan falsamente de hablar contra el templo y la ley. Una vez más, ¿verdad? Vemos que atacan a esos que están proclamando la verdad, lo arrestan, lo llevan ante el concilio, y mientras están ahí los acusadores, la presencia de Dios viva estaba allí en la vida de Esteban. Dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía como el de un ángel. Aleluya, poderoso. Así que vemos nosotros que estos capítulos nos enseñan que la oración produce valentía espiritual. La unidad y generosidad fortalecen la iglesia. Dios disciplina, no le agrada el engaño dentro de su pueblo. Lo vemos a través de Ananías y Zafira. Y obedecer a Dios es más importante que agradar a los hombres. Servir también es algo importante, no solamente predicar, sino que hay que servir a las mesas, hay que servir donde Dios nos posicione, hay que llevar a cabo lo que Dios ponga en nuestras manos por hacer,
porque allí Él va a ser glorificado. ¿Sabes? Esteban y Felipe fueron llamados para servir a las mesas, pero allí mientras ellos estaban sirviendo a las mesas, Dios estaba haciendo prodigios, porque ellos estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Y vemos que es el Espíritu Santo quien sostiene, guía y empodera. Aleluya. Así que linda palabra de Dios. Así que gracias por haber estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.